En el mundo, en América del Sur, Argentina. Un país con diversas ecorregiones, culturas, prácticas y saberes. Con un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que desde 1956 integra la investigación con la extensión para impulsar soluciones e innovaciones en el desarrollo sostenible de todo el sector agro-bioindustrial de Argentina. El INTA cumple un rol fundamental para Argentina y el mundo. Aporta conocimiento y tecnologías para satisfacer la demanda de alimentos y propone soluciones para la competitividad, la sostenibilidad y la inclusión. En Argentina, el INTA es el vínculo con la gente, la cercanía de los equipos técnicos con los sectores productivos y la organización y coordinación interinstitucional con distintos actores públicos y privados. Frente a los desafíos actuales, hoy el INTA trabaja de forma integral los problemas vinculados a la salud animal, la salud ambiental y la salud humana. Desarrolla procesos de innovación en los territorios, atendiendo a las dinámicas del ámbito rural y las relaciones campo-ciudad. Trabaja por una intensificación sustentable que permita mayores rendimientos y el crecimiento de todas las producciones agropecuarias. Impulsa sistemas de producción de alimentos, fibras y forrajes para fomentar el desarrollo de las comunidades. Promueve procesos de articulación, cooperación, capacitación y comunicación para construir respuestas a los problemas y oportunidades locales y globales. Genera tecnologías para la agricultura familiar y participa en la creación de políticas públicas para fortalecer la autoproducción de alimentos y la organización de productoras y productores de pequeña escala. El INTA contribuye con programas orientados al aumento de la sostenibilidad de los sistemas productivos, abarcando aspectos como inocuidad, nutrición, tecnologías de procesamiento, trazabilidad, agregado de valor y gestión de calidad. Las innovaciones tecnológicas, las AgTech y la agricultura de precisión son ejes estratégicos para el INTA, por su importancia para los sistemas productivos, los mercados, los ecosistemas y para la sociedad. Y también acompaña los procesos de planificación y ordenamiento territorial que se trabajan junto a ministerios, provincias y municipios. El INTA se nutre de diferentes formas de participación que permiten identificar colectivamente los problemas y oportunidades para el sector agro-bioindustrial. Esto lo hace con diversos actores que participan de las instituciones, las cadenas productivas y los territorios, aportando la equidad e inclusión social y con el principal activo del INTA, la capacidad y el compromiso de todos sus trabajadores y trabajadoras. El INTA aporta al crecimiento de los sistemas de producción y lo hace ampliando consensos, con trabajo en equipo, con valorización e integración de saberes y mirada a mediano y largo plazo, una mirada transformadora desde los territorios. Para Argentina y el mundo, el INTA. Esto que el otro día estábamos viendo, lo que viene de Global Gap seguramente va a ser enfocado en función de esto, sin duda. Bueno, la huella de carbono del producto, de acuerdo, para hacer una definición formal, la definición que da la ISO 14067 es la que se toma ampliamente,
la huella de carbono representa la suma de las emisiones de gases de efecto invernadero y las remociones de gases de efecto invernadero. O sea, en esto es interesante que antes se le llamaba balance a la diferencia entre lo que se removía y lo que se emitía, y ahora, y está claro, digamos, la normativa establece que la huella de carbono es la diferencia entre lo que yo emito y lo que yo secuestro. Es el caso industrial tan importante, en el caso nuestro es sumamente importante esta definición que ahora está muy claro que es así. Perdón, suma de emisiones de gases de efecto invernadero y remociones de gases de efecto invernadero en un sistema productivo, expresado en dióxido de carbono equivalente y basados, como decíamos recién, en una evaluación de ciclo de vida, donde uno tiene que declarar y tiene que demostrar que ha cumplido en su estudio estas 4 etapas que estábamos marcando. ¿Sí? La huella de carbono del producto se puede desglosar en etapas del ciclo de vida. En el caso nuestro, como les contaba, en el ciclo solamente en la etapa productiva. Se puede hacer lo que se denomina una huella de carbono de producto parcial, que es lo que hemos hecho nosotros, donde solamente nos acotamos a una sola etapa. Bien, como les decía recién, la ISO 14040 es muy general, lo que establece son un par de, digamos, que el estudio tiene que ser revisable, que tiene que ser verificable, que tiene que explicar claramente de dónde salen los números, pero no mucho más que eso. Después, lo que sí establece la 14067 es que uno debe, para su producto en particular, utilizar reglas de categoría de productos. Las reglas de categoría de producto están emitidas por esta iniciativa, que es la Declaración Ambiental el Sistema de Declaración Ambiental de Productos, en castellano, que hay muchas, digamos, esto es un análisis de ciclo de vida más tradicional, en el sentido de que acá sí se analizan, creo que 10, 12 huellas por lo menos, pero lo que está muy bueno es que ellos han desarrollado una guía para cada línea de producto. En el caso nuestro, se llama frutas y nueces. Entonces uno ahí puede ver qué factores de emisión tienen que usar para los fertilizantes, cómo tiene que evaluar los fertilizantes. Hay algunas definiciones para el caso de que, por ejemplo, uno no sabe cuánto tiempo estuvo en cámara ese producto, en el caso de conservación. Entonces, si uno no sabe, ahí te dice qué podés estimar como promedio para que sea comparable con otras huellas de carbono o otras huellas ambientales del mismo producto. Bueno, eso lo hemos utilizado para lo que es, ahora vamos a ver, es muy importante la emisión que ocurre de óxidos nitrosos por la aplicación de fertilizantes nitrogenados. Para eso, lo que más se utiliza son las guías del IPCC para los inventarios de gases de efecto invernadero nacionales, con el refinamiento de 2019. Eso lo vamos a ver ahora, es lo que se utiliza para las emisiones en campo, que se llaman de los fertilizantes. Bien, y como veíamos hoy, hay varios gases de efecto invernadero, pero cuando uno analiza, cuando uno construye el número, se hace con dióxido de carbono equivalente. Bueno, esa equivalencia, para buscar ese número común, lo que se utiliza es un factor que se llama el potencial de calentamiento global de las distintas sustancias que constituyen gases de efecto invernadero. Nosotros usamos, y eso lo que también se recomienda es usar a 100 años. Hay otro a 20 años, a 500 años, pero generalmente lo que se usa es el potencial de calentamiento global a 100 años, que es o sea, para el dióxido de carbono el factor es 1, cuando uno emite metano, el factor es 28, o sea, representa 28 veces el potencial de calentamiento global del dióxido de carbono, el metano. Esto ahora, yo se lo mostraba nomás, nosotros estamos usando todavía el informe de evaluación del 2015 del IPCC, esto en el informe nuevo, que hablábamos recién, en el 2021-22, ha sido pulido, ha sido mejorado. Como ven, la vida útil de la atmósfera y las contribuciones indirectas de estos gases va haciendo que se vaya afinando este valor. Ahora se diferencia cuando el metano es fósil que es biogénico, y se aumentó un poco más, fíjense, el impacto del óxido nitroso. Esto como que tiene inflación también, como está pasando en el mundo. Bien, nosotros usamos este factor. O sea, van a ver ahora las emisiones de óxido nitroso que se ocurren en campo para transformarlas en dióxido de carbono equivalente, se multiplican por 265. Lo mismo, y con 28 las de metano.
Eso es, por eso se llama, la unidad se llama dióxido de carbono equivalente. Bien, el trabajo que realizamos nosotros, necesitamos una fuente de datos, o al menos un esquema, un modelo, que fuera plurianual, como contábamos, que tuviera una consistencia entre lo que se aplicaba de insumos con respecto a lo que son las producciones y los rendimientos. Para eso, y considerando que era un estudio que tenía, digamos, que fue realizado en su momento con el aporte de muchos referentes de la actividad, nos pareció que era un documento de base importante para analizar ese modelo y para poder estimar la huella de carbono de ese modelo. Entonces tomamos los pautas tecnológicos de frutas de pita y la actualización que se hizo en 2010 en el manual de la terapia, ¿no? Para una hectárea de cultivo durante 25 años, y lo que les comentaba recién, nos pareció que este documento podía ser representativo porque yo participé en la redacción de ese documento y fue muy discutido y fue, digamos, me consta que participaron los principales representantes. Bien, entonces el sistema productivo de referencia que vamos a utilizar es una hectárea de pera Williams, que vamos a considerar en 25 años, en base a este modelo que decíamos de pauta tecnológica. Es de alta densidad, 1.250 plantas por hectárea, es decir, 4×2 el marco de plantación. La conducción es en eje central, apoyado en la estructura de espaldera. El riego es gravitacional por surco, y se realiza un manejo convencional. No es un manejo, como ya me han reclamado en alguna reunión, lo vamos a hacer a futuro, vamos a hacer algo también orgánico, lo que correcto. Bien, algunas cositas para caracterizar el modelo. No quiero, aquí ahora tenemos que... ¿Vamos bien? Bueno, ustedes díganme eso. Yo me copo por ahí. Bien, fertilización, uno de los factores importantes en el cálculo de la huella de carbono. La fertilización, yo tomé las recomendaciones tecnológicas que hay en ese trabajo, que hablaban de colocación de yeso en la plantación, y esto es en el replante, había siempre un 10% de replante pensado en ese modelo. Lo mismo con el fosfato monopónico, y se aplicaba materia orgánica, guano de pollo, y después se hacía una aplicación. En realidad, yo acá modifiqué, en el trabajo original, el nitrato de amonio y nitrato de calcio. Yo modifiqué por una cuestión que tenía que ver más con, me comentaba que había sido complicado y complejo hacerse en estos últimos tiempos de ese producto, por lo tanto lo modificamos y pusimos Muria, cambiando, en definitiva no hay un cambio importante porque yo tomé la equivalencia en unidades de nitrógeno, o sea, las unidades de nitrógeno que se aplican son altas. ¿Sí? Lo único que tiene la urea es, vamos a ver ahora, tiene una emisión de dióxido de carbono que no tienen los demás productos, precisamente porque al formar la urea se capta una molécula de dióxido de carbono que al aplicarlo en suelo vuelve a la atmósfera, ¿no? Entonces tiene una emisión extra que no tienen los otros productos. Y triple 15 en dosis de 300 kilos por año, y la urea era 118, en adultos 118 kilos por año. Esto lo cuento porque para que vean y puedan comparar con respecto a otros casos, ¿no? Para encontrar esas diferencias. La diferencia va a ser muchas veces explicada en la cantidad de fertilizante que aplico. Básicamente terminan siendo 100 unidades de nitrógeno lo que se considera en el modelo por año, porque hay yo acá, esto solamente acá, este cuadro puse, están en el trabajo completo, están solamente las aplicaciones por suelo, después hay las aplicaciones foliares que suman, que son pequeños, no creo que no llegan a ser 6-7 toneladas en volumen de nitrógeno, pero bueno, por eso son 102, creo, era el total, sumando las dos. Un tema importante, un tema que siempre genera discusión, es qué factor de emisión voy a utilizar yo para computar estos fertilizantes. Nosotros utilizamos el factor de emisión que establece Profértil para la urea y ya para el triple 15, y los demás factores, digamos esto porque al ser productos que mayoritariamente se usan nacionales, tomamos los valores nacionales, que inclusive son mucho menores a los valores que hay internacionales.
Esto lo vamos a ver ahora. Creo que lo que está bueno del análisis de ciclo de vida es que obliga a mirar para atrás y para adelante de lo que uno está haciendo, y en los planes de mejora, por ejemplo, uno puede pensar en reemplazo de productos para mitigar o para mejorar la huella de carbono. No es lo mismo si la urea viene de Bahía Blanca, de Profertil, que si la urea viene de Rusia. Obviamente tiene un efecto, un impacto del transporte que va a modificar. Lo vamos a ver. Bien. Entonces, los otros factores de emisión de los demás productos se tomaron de la base de datos de PMET 3.5. Se aplica en todo el ciclo productivo, 2.488 kilos de nitrógeno en los 25 años de esta consideramos. Ese valor yo lo utilizo, eso era por suelo, ahí sumándole las foliares. Acá viene un tema que yo les puse para que vean lo complicado que es, pero no sé, miren, miremos el principio del cuadro. Este es un cuadro en donde yo estimo, según lo que hablábamos hoy, las directivas del IPCC con respecto a las emisiones asociadas a los fertilizantes en suelo, las emisiones de óxido nitroso en los suelos. Para eso yo necesito tener la cantidad de nitrógeno que aplico al año, y en función de eso yo estimo emisiones directas e indirectas. Las emisiones directas tienen que ver con lo que ocurre en el suelo cuando aplico el fertilizante nitrogenado, y a través de las bacterias nitrificadoras del suelo, eso produce óxido nitroso. Después hay emisiones indirectas por lixiviación y escorrentía, que se calcula una fracción del lixiviado, y después están las emisiones indirectas por la volatilización del producto. Esto se suma, estos son kilos de óxidos nitrosos, como les mostraba acá, cuando esos óxidos nitrosos se multiplican por su factor de emisión para transformarlo en dióxido de carbono equivalente, nos da este valor que son 15 toneladas de dióxido de carbono equivalente en los 25 años de cultivo. Vamos a ver que es importante ese dato ahora cuando integremos todo. Vamos a ver. Respecto del manejo de plagas, lo que se buscó es lo que se calcula a partir de las fichas técnicas, de los barbetes y de las recomendaciones que comentábamos recién. De pautas tecnológicas se busca la cantidad de principio activo aplicado, porque los factores de emisión están en las bases de datos, están expresados en función del principio activo. Se usaron factores de emisión genéricos también del PMET y AgriFootprint, otra base importante de datos de insumos para la agricultura, para todos los productos que hacen falta. Estos son los valores, esto vamos a pasarlo, pueden ver el informe. Y, como les contaba, en los análisis de ciclo de vida se computa el transporte. El transporte, la forma de computarlo se llama, el factor con el cual se computa es tonelada kilómetro. Es decir, la emisión que genera mover una tonelada de cualquier producto durante un kilómetro, ¿no? Entonces tuvimos que calcularlo. Importante lo que tiene que ver con la fertilización, ¿no? El movimiento, obviamente, al ser tan grande el volumen de fertilizantes que se mueve, que se necesita aplicar, es importante su factor de transporte. Yo lo quería mostrar porque en el caso de reemplazar el fertilizante sintético con fertilizantes orgánicos o de producción local, que pueden ser estos fertilizantes que pueden ser aprovechados a partir de producciones intensivas agropecuarias, solamente, además de disminuir la emisión producto de la producción de ese fertilizante sintético, también se disminuye. No, pero eso aumentaría. Parece que aumentaría, voluminoso y costo de esta última pilla siempre. Sí, pero la distancia, bueno, sí, pero es un buen volumen. Sí, el volumen es. Lo que no tenés es el costo ambiental de la producción, que eso queda en el generador. Bien, defensa de helada, me faltó la foto, pero la defensa de helada se estiman en 40 horas de equipo, de funcionamiento de equipo por año.
y el equipo se consideró riesgo por aspersión con una... Disculpen que me faltó la... bien, considerando todas las actividades como mencionábamos recién, es muy importante, y lo vamos a ver, es muy significativo, el factor de combustible, es decir, la cantidad de litros y el efecto que produce respecto a la emisión de dióxido de carbono de ese combustible en el cuento total. En 25 años se consumen 11.012 litros de gasoil, de diésel, y estos generalmente están enfocados en el movimiento de cosecha, el combate de heladas, porque es la forma en la que si uno hace combate de heladas con un motor eléctrico, obviamente esto va a ser diferente. Pero bueno, las principales actividades que consumen combustible es la cosecha, el combate de heladas, el manejo de suelo, la sanidad y por último la fertilización. Esto que les contaba hoy, me parecía a mí que lo valioso de este modelo es que buscamos una coherencia entre los insumos que se aplican y la productividad o el volumen de producción. El volumen de producción que se establece en ese trabajo, las pautas, son al tercer año 5.000 kilos, al cuarto año 10.000 kilos, al quinto año 20.000 kilos, al sexto año 40.000 kilos y 50.000 kilos en adultos. Lo cual arroja un total, para todos, recuerda que nosotros estamos computando los 25 años, yo necesito computar la producción total, da 1.025 toneladas por hectárea para los 25. ¿Sí? Considerando una producción adulto de 50.000 kilos por hectárea. Lo que les decía anteriormente. Después de hacer, yo les contaba, con todos esos supuestos uno termina en esto que se acuerda que era la segunda etapa, que es la confección de un inventario. Es decir, todo lo que yo necesito aplicarle para producir durante 25 años un monte de peras, tal cual estamos marcando. Bueno, esto yo ahora, lo que se hace en la etapa la tercera etapa que sigue, es la evaluación del impacto ambiental. Yo esto lo tengo que transformar por los factores de emisión que tiene cada uno de estos productos en dióxido de carbono equivalente. Entonces estamos en la etapa ya de resultados. Nosotros los resultados los estructuramos de esta forma. Primero vamos a analizar las emisiones del cultivo, después vamos a analizar las remociones, y finalmente vamos a sacar el resultado, ¿no? La cuenta entre cómo pesan unas frente a las otras. Bien, ¿están cansados? ¿Cómo van? ¿Vamos bien de tiempo? Vos decime, André. Yo diría que cuando tarde termine vos la presentación, después la hacemos por el más que nada. Bien. Perfecto. ¿Hasta qué hora tenemos reunión en Zoom? Hasta las 2. Ah, bien. Estamos bien. Perfecto. Bueno, entonces, transformado esto que veíamos en todos los insumos en dióxido de carbono equivalente en función de sus factores de emisión, vemos que una hectárea, durante 25 años, una hectárea de peras emite, por la producción, por la aplicación de los insumos y de las actividades que tienen que ver con las actividades culturales, 93,63 toneladas de dióxido de carbono equivalente. De las cuales, fíjense qué peso que tienen los combustibles y los fertilizantes, ¿no? A nivel, digamos, si lo promediamos a nivel anual, da 3,7 toneladas de dióxido de carbono por año. Corresponde hacer análisis de contribución para que se ilumine esto que estábamos mencionando recién, el peso que tienen los combustibles y los fertilizantes en este número, y en función de esto está claro, creo que el valor fundamental de este gráfico es saber a dónde enfocar las actividades de mejora o de mitigación o de reducción y que tengan mayor impacto, mayor apalancamiento en el sistema. Tiene que ver claramente con los combustibles y con los fertilizantes, donde realmente el peso que tienen es muy significativo. El combustible es del 52% y fertilizantes del 32%.
Bien, si esto lo veíamos en superficie, ahora lo vamos a ver en unidad de masa, es decir, por tonelada de fruta, ¿no? Por tonelada de fruta, entonces cada tonelada de fruta que yo produzco en este sistema genera 91 kilos de dióxido de carbono equivalente, 21,35 kilos de dióxido de carbono. ¿Sí? Comparado con otros trabajos, acá hay una tabla de comparación con otros trabajos que yo tomé, digamos, de pera y poco, entonces tomé pera, inclusive los que hay de pera son de pera asiática, pero tomé pera y manzana como para los sistemas que tienen mucha similitud. Entonces, ustedes pueden ver que hay trabajos que están trabajando con 40 kilos por tonelada, ¿se acuerdan? Nosotros nos dio 91 kilos de dióxido de carbono por tonelada. Fíjense que hay un trabajo de Milá Canals de 40, como mínimo, él lo hace con casos prácticos en Nueva Zelanda, casos reales, sacó un mínimo de 40 y un máximo de 100. Este trabajo solamente analiza una temporada, así que tiene este factor, como decíamos acá abajo, entre 21 y 28% de impacto tienen las actividades improductivas, las etapas improductivas. Por lo tanto, estos números habría que, si uno los quiere comparar, habría que sumarle ese impacto de los insumos que uno aplica en los momentos en los cuales el cultivo todavía no genera producción. Fíjense, para pera asiática, bueno, lo que van viendo, que yo lo recalqué, es que los cambios se deben a diferencias en el sistema de riego, en la aplicación del nitrógeno y en la productividad del cultivo que se consigue. Hay trabajos más comparables como de Wang, como el de la Philippe. ¿Por qué? Porque toman ciclos completos, toman 26 años, otros toman 15 años, digamos, son más comparables con nuestro trabajo. Los que toman un solo año realmente no tienen la consistencia como para poder tomarlos y compararlos, pero bueno, uno lo que ve es que está en un valor medio respecto de lo que no medio por promedio, sino que está en valores consistentes y dentro de lo que se ve en el resto de los estudios. Bien, yo a partir del trabajo me pareció que era interesante hacer un análisis de sensibilidad respecto de la producción. Entonces, ¿qué pasa si yo considero una producción un 10% más alta, un 20% más alta, o qué pasa con la huella de carbono si yo reduzco un 10% o un 20% de la producción del cultivo? Lo que se puede ver es que es una relación absolutamente lineal, por lo tanto, es lineal la reacción de la huella de carbono frente a los cambios en la productividad o en el rendimiento del cultivo. Esto yo creo que nos dice algo interesante respecto de la aplicación de malla, que tiene interés desde este punto de vista, porque en la medida que yo puedo aumentar, digamos, si yo quiero disminuir la huella de carbono del producto, aumentar la productividad del monte frutal impacta directamente, ¿no? Entonces todo lo que vaya en ese sentido va a contribuir a disminuir la huella de carbono. Analizamos también escenarios, y en esos escenarios, como ya vimos que el combustible fósil es importante, el uso de combustible es muy intenso, muy importante, analizamos qué pasaba si usábamos mezclas del 20% de biodiesel del combustible del tractor o mezclas del 50% del biodiesel. Hablando con referentes del tema, se podría llegar a hacer mezclas hasta del 100%, pero bueno, quisimos ser un poco más prudentes. Esto técnicamente es posible hacerlo. Entonces, bueno, quisimos ir por analizar ese tipo de escenarios. Fíjense, si yo reemplazo cambio la mezcla de 100% de diésel fósil a 20% de biodiesel en los tractores, disminuye un 7% la huella, y si lo hago al 50% esa mezcla, disminuye un 18%. Digamos, es interesante el efecto que podemos lograr con una medida que no tiene una complejidad importante,
hay disponibilidad del producto. ¿Y estás usando el 5% como dice la ley ahora o el 10 que decía? ¿El original? Sí. Sí, el 5. El El factor de emisión respecto de un combustible con el otro es muy, muy diferente. O sea, uno está en 3 kilos el litro, 3 kilos y pico el litro, y el otro está en 0,7, ¿no? El factor de emisión del biodiesel respecto al factor de emisión del diésel fósil. Es muy importante, por eso que es importante el efecto que tiene. Bien, y otro escenario que analizamos tenía que ver con esto que hemos, que nos dicen Mariela y Cacho, que tiene que ver con la posibilidad, con la falta de, con la posibilidad de mejorar la eficiencia en la aplicación de los fertilizantes, sobre todo porque es cuando se hace por riego por surco o por manto. Entonces, bueno, analizamos qué pasaría si nosotros podemos mejorar esa eficiencia de la aplicación de fertilizantes, lo que implicaría el mismo nivel productivo, pero con una menor cantidad de insumos aplicados. Para eso el cálculo es más complejo, porque uno, como hablaba recién, tiene que ver cómo impacta la cantidad de urea que yo aplico de triple 15, tiene que ver con lo que yo voy a restar por la producción de esos insumos, lo que yo voy a restar por la emisión a campo, que va a ser menos porque aplico menos producto, la emisión a campo de dióxido de carbono de la urea va a ser menor, y voy a tener menor cantidad, yo creo que no lo había comentado antes. Uno también en análisis de ciclo de vida lo que toma como emisión son las emisiones que se producen por la fabricación de los envases para los productos que yo utilizo. Sobre eso también está computado, es menor, no es importante, pero bueno, también corresponde computarlo. Llegamos a la cuenta de que son 5,5, 5,58 toneladas que podemos disminuir en una hectárea de dióxido de carbono por la mejora de la fertilización. ¿Sí? En eso la disminución era muy significativa respecto de las emisiones a campo de los productos hidrógenos. Bien, esto llevado a las unidades funcionales con las que estábamos trabajando, respecto a la pera, se acuerdan que eran 91 kilos por tonelada, quedarían 85, y en el caso de la hectárea, de 93 toneladas por hectárea a 88. Esto es una disminución del 5,96%. Es importante, quizás no es tan significativa, pero sí es importante, y lo importante de esto es que es una medida que se puede alcanzar rápidamente, se puede practicar rápidamente, y que aparte no genera una inversión extra, sino que al contrario, genera beneficios económicos y ambientales de llevar adelante. Nosotros no lo analizamos, pero está claro que son las alternativas a futuro que hay que analizar, es la utilización de inhibidores de ureasa, la fertilización y la utilización de la funicultura de precisión como forma de realizar fertilizaciones más eficientes. Bien, ahora ya hablamos de las emisiones, como habíamos contado hoy. Ahora vamos a hablar de las remociones, es decir, lo que tenemos en nuestros sistemas productivos como posibilidad de remover los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, a partir de los suelos, los frutales o las cortinas forestales. En el caso de los frutales, bueno, está esto que comentábamos, no lo decimos nosotros, nomás lo dice FAO, habla de la penalización de tierras agrícolas como una gran estrategia. Creo que nosotros como sector o como fruticultura tenemos que tenerlo presente, porque está yendo para ese lado. O sea, se ven que los cultivos perennes tienen un mejor impacto que los cultivos anuales, que los cultivos los de corto plazo, ¿no? Por lo tanto, es interesante que no ocurra lo que está pasando ahora, que se están arrancando hectáreas, sino que empecemos a revertir esa tendencia. Hay un modelo, hace muy poquito, esto fue en el 2022, marzo, abril, Cool Farm Alliance y Quantis han emitido una metodología para contabilizar el secuestro de carbono en cultivos perennes. Yo lo utilicé, lo empecé a probar, empecé a ver qué nos daba y a compararlo con los
especialistas de acá de la zona, los referentes, y la verdad que no coincidían los datos, por lo tanto, vamos a tener que empezar a tomar datos locales. Yo les decía el otro día en la reunión, cuando se voltea algún monte, tenemos que ir a medir, a ver cuánto secuestro, cuánta biomasa hay en un frutal que termina su ciclo en el valle, ¿no? Por lo tanto, yo no tuve los datos necesarios o los mínimos para poder considerar el secuestro de carbono en árboles frutales en este trabajo, así que eso no está considerado porque realmente no teníamos la consistencia para hacerlo. Y además de esto, hay un tema que yo esto lo comento muy por arriba, pero es más para los que están en el tema, pero se les comento porque es un tema que viene, es decir, la mayoría de los trabajos la simplifica y dice, bueno, como ese monte frutal que yo planté, al terminar el ciclo, lo arranco, lo quemo, entonces es neto, o sea, lo que secuestré, lo devolví al monte. Entonces, todo el mundo utiliza ese supuesto y nadie computa nada. Ahora, hay un par de cositas acá. Uno es que hay un desarrollo muy interesante del ciclo de vida, análisis de ciclos de vida dinámicos, que utilizan este concepto como pasa en la economía, como pasa en la finanza. O sea, no es lo mismo 100 pesos que te voy a dar dentro de 2 años que si te doy 100 pesos hoy. No es lo mismo si nosotros secuestramos carbono hoy y dentro de 25 años recién va a volver a darnos que si no lo hacemos. Entonces hay una corriente muy novedosa que está trabajando eso y que ojalá eso se desarrolle porque a nosotros nos viene muy bien. Porque es una manera de poder computar correctamente el efecto que ocurre. Y la otra tiene que ver con, que me ha pasado, digamos, que cuál es lo que se llama el escenario del ciclo de vida que uno utiliza. O sea, ¿qué va a pasar con esa madera que yo acabo de arrancar? Porque si la voy a quemar, pero si esa madera va a reemplazar como fuente energética a un combustible fósil, yo sigo computando un crédito, porque se dejó de emitir por el carbono que yo produzco. Y otro tema también importante es que hay un trabajo, yo que nombraba, de unos suecos. Estos suecos dicen, bueno, ¿cómo computo yo la biomasa forestal en un bosque en Suecia, donde hace 100 años que nosotros hacemos un manejo sustentable del bosque, en el cual a los tiempos de corte volvemos a plantar? Entonces, él lo que establece es decir, como, digamos, yo no lo quise complicar ahora, pero hace una especie de serrucho, como es el comportamiento de la biomasa. Entonces dice, lo que tenemos que computar, es decir, si nosotros vamos a volver a plantar fruticultura, porque acabamos de arrancar, en realidad tenemos que tomar la media de la biomasa que tiene los 25 años que vamos a arrancar. Bueno, todas estas discusiones, yo solamente se quiero decir, estamos en eso. Va a ser importante porque el número que da es muy importante. Por eso no es una cuestión metodológica que no tiene sentido, sino que van a ver que realmente los números grandes están ahí y nos impactan a nosotros mucho. Bien. En suelos sí teníamos un estudio muy interesante de Mendía con colegas de la universidad y con colegas del INTA, que en el 2015 analizan 29 parcelas productivas de pera con riego gravitacional y con mantenimiento de coberturas verdes, y establecen un valor de secuestro anual. Para los primeros 15 años hay un valor, son 0,5 toneladas de carbono por hectárea, y para los siguientes 0,17 toneladas por hectárea. Nosotros tomamos ese valor, lo transformamos a dióxido de carbono, computamos los primeros 15 años según el factor 0,5 y los otros 10 años con 0,6, nos dio 33,65 toneladas de carbono que son secuestradas en los suelos en los 25 años de cultivo. Ahí lo vieron, ahí tengo este señor, y bueno, en otros casos, uno ve en trabajo, y seguramente hay muchos más, que este número realmente es muy conservador, porque se ven en materia orgánica y en incrementos de materia orgánica en suelos cultivados en el valle, realmente uno encuentra 3 veces esto. Pero bueno, yo no tenía los estudios, creo que eso es tenemos que ir a esa etapa de hacer un estudio regional para este valor, creo que puede ser aún más positivo, ¿no? Bien, no los torturo más yo por ahora, los dejo con Esteban.
Ahora Esteban va a hablar de esta que nos pareció algo que no sabemos por qué no estaba, porque creo que no es el único sistema productivo el Tovalle que ocurre, pero es la incorporación de las cortinas forestales dentro de este cómputo de secuestro de carbono por la biomasa vegetal. Bueno, continuamos. En esta parte de la disertación voy a hacer mi pequeño aporte como forestal. Voy a hablar un poco de las cortinas rompevientos y del cálculo y la metodología para el cálculo del secuestro de carbono en las cortinas. Bien. Digamos, la idea es salirme un poquitito de todo lo que venía describiendo y hablando Sergio, para hacer un poco de foco como forestal dentro del sistema frutícola y el modelo de cálculo que venía hablando Sergio, en lo que es la importancia de las cortinas rompevientos en la región, ¿sí? Para la fruticultura y para la protección de otros cultivos. Bueno, la implantación de cortinas rompevientos con álamos o con sauces actualmente permite disminuir la velocidad de los vientos y atenuar los efectos negativos que producen los vientos en la producción agropecuaria en general. La mayor frecuencia de vientos se registra en primavera, eso, digamos, los que estamos en la región y los que estamos en el sector productivo lo sabemos. Digamos, entre septiembre y diciembre se dan las mayores frecuencias de viento y provienen de los sectores, principalmente de los sectores oeste y sudeste. Por eso, a partir de esto viene la recomendación técnica de en qué cuadrantes hacer la implantación de las cortinas rompevientos en las chacras. En la producción de peras particularmente, los vientos afectan la calidad de los frutos, ¿sí? Cantidad, pero fundamentalmente calidad de los frutos. Eso es algo que evaluamos, Minta evaluó, hizo un estudio del efecto, ¿sí? Sobre el rameado en pera Williams en el Alto Valle del Río Negro. Se evaluaron durante 3 temporadas, de 2008-2009 a 2010-2011, y se encontraron diferencias significativas en la cantidad de frutos sanos, comparando montes de pera con cortinas rompevientos y sin cortinas rompevientos. La presencia de las cortinas rompevientos, ¿sí? Los cuadros frutales de pera con cortinas rompevientos, permitió obtener entre un 6 y un 19% más de frutos sanos en función de las características climáticas, igualmente de los vientos, en cada una de esas temporadas. Brevemente comparto este gráfico en donde se muestra para cada una de las temporadas las barras, los valores de porcentaje de frutos sanos, de frutos con daño moderado y frutos con daño grave, respecto de rameado estamos hablando, para cada una de las temporadas, y lo que podemos ver es que en las barras azules, en los montes frutales, con la presencia de cortinas rompeviento, hubo una mejora, como decía la diapositiva anterior, en el porcentaje de frutos sanos, ¿sí? Respecto de frutos dañados, y puntualmente en la temporada 2009-2010, ¿sí? en los datos que están en el centro de esa figura, fue una temporada muy ventosa, entre comillas, y en esa temporada más ventosa, con esas características climáticas, hubo un aumento o una diferencia en la proporción de la cantidad de frutos sanos de pera. ¿Sí? Quería mostrar esto porque me parece importante resaltar la importancia de las cortinas rompevientos en la producción frutícola. O sea, en la producción agropecuaria en general, en la producción frutícola en particular, y especialmente en la producción de peras Williams, que en ese estudio que hicimos sobre el efecto sobre el rameado, digamos, sabemos o detectamos que la pera Williams, por su epidermis, es la más afectada
por este daño por rama. Bueno, pasando sí ya a la estimación del secuestro de carbono en las cortinas rompevientos, en esto que estamos trabajando con Sergio, proponemos un modelo, ¿sí? Y este modelo que se propone considera la implantación de 200 metros lineales de cortinas rompevientos, de álamos o de sauces, hilera simple para cada hectárea del monte frutal, ubicada sobre los laterales oeste y sur, ¿sí? A un distanciamiento de 2 metros entre plantas. O sea que equivalen a una cantidad de 100 álamos por hectárea, ¿sí? En la figura se ve el modelo planteado, que es el modelo recomendado de la implantación de cortinas rompevientos para la región, para proteger los vientos predominantes que provienen del oeste y del suroeste. Bien, para hacer la estimación del secuestro de carbono en las cortinas de álamo, se utilizaron mediciones de una cortina rompeviento de álamo euroamericano Conti 12, de aquí en la experimental, de 28 años de edad, ¿sí? ¿Qué pasó? Para hacer para concordar, para calzar esto con el análisis de ciclo de vida de todo lo que expuso Sergio anteriormente, que se realiza el análisis de ciclo de vida de la producción de peras en un periodo de 25 años, no disponíamos, o sea, no es habitual hacer mediciones de, forestal en general, mediciones de cortinas rompevientos de esa edad, pero casualmente un ex compañero, Hernán Cancio, realizaron una medición en la cual yo colaboré, de esta cortina rompeviento de álamo euroamericano de 28 de edad, ¿sí? Entonces tomamos las mediciones, esas mediciones de esa cortina, para poder empezar a hacer la estimación del secuestro de carbono a los 25 años de edad. En esta cortina nos dio un diámetro de altura del pecho, un DAP promedio de 45,5 y una altura promedio de 30,5, ¿sí? Esos valores, a partir de esa información, se estimó el volumen del fuste utilizando una ecuación de volumen, ¿sí? Volumen con corteza, para la deltoide en el delta del Paraná, lo mismo. Como nosotros no tenemos ajustadas para esa edad de las cortinas en nuestra región ecuaciones de volumen, se utilizó esta ecuación de volumen ajustada para la deltoide en el delta del Paraná, ¿sí? Y nos dio como resultado que para los álamos de esa cortina rompeviento de 28 años de edad, el volumen promedio del fuste estimado es de 1,629 metros cúbicos por año, ¿sí? Ahora, acá solo tenemos el cálculo del volumen del fuste. Nos quedan las ramas, nos quedan las raíces. Bien, luego, a partir de una tesis de Darío Ceballos, también de un análisis que él hizo en su tesis para una forestación de la deltoide del delta del Paraná, donde se hizo el análisis, la cuantificación de la biomasa para cada uno de los componentes de las partes del árbol. Entonces se tuvo en cuenta las proporciones de la biomasa estimada en las diferentes partes de los árboles y se estimó la biomasa anhidra total, dando como resultado, ¿sí? Un promedio de 0,9 toneladas por año. Continuando con el proceso de estimación de secuestro de carbono, para ajustar la biomasa acumulada de la cortina forestal a los 25 años de edad, se utilizaron datos de crecimiento de una forestación de álamo de 21 años de edad del delta, y se utilizaron los últimos años de crecimiento. Entonces, como había que llevar, el cálculo de 28 años a 25, se utilizó esta proporción de crecimiento para llevarlo a 25 años. Medio complicadito los pasos que hicimos, pero... Entonces, por lo tanto, la biomasa total estimada para la cortina forestal de 100 álamos a los 25 años de edad es de 81,45 toneladas por hectárea, ¿sí? Son esos 100 álamos por hectárea, ¿sí? Y a partir de ese valor, y considerando el factor que permite convertir, las toneladas de biomasa anhidra a toneladas de dióxido de carbono equivalente, que ese factor es 1,8,
Se estimó que los álamos de la cortina rompeviento considerada para el modelo productivo del que estamos hablando tiene un potencial de secuestro de 146,62 toneladas de dióxido de carbono por hectárea, ¿sí? Y acá mostramos, y ahora le doy paso a Sergio para que continúe, digamos, la importancia del valor de secuestro de los álamos de la cortina rompeviento en el modelo productivo, ¿sí? En esa hectárea de pera considerada. ¿Nos aburrió? No. Pero la idea era decir, bueno, este valor que es importante tiene un sustento de un poco de esto lo que hablábamos hoy. No lo pudimos hacer con frontales, de suelos pudimos hacer una buena fuente de información, y de cortinas rompeviento también, el trabajo bien fundamentado, y el valor que da, fíjense, acá la idea es, ahora sí podemos hablar de huella de carbono y ahora podemos integrar todo lo que veníamos diciendo. ¿Se acuerdan que estábamos con, esto es a nivel de hectárea, ¿no? Para una hectárea de pera, teníamos 93,63 toneladas de dióxido de carbono por hectárea de emisión. Resulta que ahora encontramos por las cortinas rompeviento una remoción de 146 toneladas que se suma al carbono que los suelos habíamos computado de 33 toneladas, lo cual da un secuestro neto, o sea que la huella de carbono es en realidad un secuestro de 86 toneladas de dióxido de carbono por hectárea. ¿Sí? Considerando los 25 años de cultivo a nivel hectárea. Ahora lo vamos a ver a nivel tonelada también de producto. ¿Sí? Acá está gráficamente, ¿no? Estas son las emisiones y esto la magnitud del secuestro de las cortinas forestales y de los suelos. Interesante esto, creo que este es un datazo. A nosotros nos llamó mucho la atención y de hecho, bueno, voy a adelantar, pero esto lo estamos presentando en el Congreso Internacional del Ciclo de Vida de Alimentos que se hace ahora en Perú, en el SEA Food, precisamente porque esto de incorporar en el sistema producto las cortinas forestales, fíjense que representan 1,56 veces las emisiones que tiene el cultivo. O sea, no solamente las compensan, sino que hasta les queda un saldo a favor, por así decirlo, que sale el contador a veces. Entonces, bueno, el suelo representa también un 35% de la remoción. Esto quiere decir, lo que decíamos recién, 86 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea de secuestro. Esto es lo que yo les decía hoy, que esto lo podemos pensar a nivel regional, cómo incrementar las hectáreas de fruticultura en nuestra zona, genera un importante beneficio de mitigación en el cambio climático, y esto hay que pensarlo también seriamente respecto a lo que es bonos de carbono, respecto a lo que es certificados de reducción de emisiones, porque están en el sentido para el cual se realizan y se hacen esas herramientas. O sea, que eso creo que es un tema que hay que explorar a nivel regional. Bien, por último, esto analizado a nivel de huella de carbono en unidad de masa, es decir, por tonelada de pera. ¿Se acuerdan que en 25 años se producía 1,1025 toneladas de pera? Entonces tenemos la emisión de 91 kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada de pera, la remoción son 143 kilos por tonelada de pera, en la remoción de cortina de viento. La remoción de carbono del suelo es de 32 kilos, lo cual nos da un secuestro neto y final por cada tonelada de pera que producimos, secuestramos 84 kilos de carbono. Es decir, tenemos una huella de secuestro de carbono significativa, muy superior a esa que veíamos anteriormente al principio que decía Pembet, y acá no estamos hablando nada de lo que se secuestra en los árboles frutales, ¿no? Simplemente estamos tomando estos dos criterios, o sea, nosotros consideramos que este número es de mínima, ¿sí? Entonces, bueno, acá está lo mismo, graficado las emisiones, 91 kilos por tonelada, el secuestro, por ocasión de las biomasas de las cortinas forestales,
143 kilos y se suma al carbono del suelo. Bien, entonces esto que decíamos, la producción de peras de alta densidad en la región ocasiona un importante beneficio en materia de cambio climático, y estos valores son absolutamente conservadores. Seguramente en la medida que vayamos aumentando la cantidad y la disponibilidad de datos, estos datos van a ser aún mejores. Por lo tanto, se ocasionan 84,52 kilos de dióxido de carbono de secuestro por tonelada de frutas. Creo que, sí. Por último, y creo que ojalá haya quedado claro de toda la exposición, ¿por qué calcular huellas? Nos da una visión integral del producto y de dónde están los puntos críticos para mejorar, para mitigar el impacto ambiental de esos productos. Nos permite comunicar a partir del cálculo de la huella una imagen y un número concreto, digamos, ¿no? Un poco la de las huellas ambientales están pensadas para evitar el greenwashing, esto de decir somos ambientales, somos ecológicos. Bueno, mostrarme los números, a ver qué tanto ecológicos son. Eso está como decíamos ahí al principio, está pasando, está viniendo esa nueva etapa en donde yo, más que declarar, tengo que mostrar. Nos permite hacer reducciones de costo también, porque al usar menos recursos, obviamente vamos a generar menos costos, sobre todo lo que tiene que ver con, al usar generalmente menos insumos, voy a generar menos residuos, por lo tanto voy a tener que generar menos residuos, por lo tanto voy a tener menores costos, o bien los costos de energía, ¿no? Bien, y nos permite tener herramientas, o tener poder iluminar, poder enfocar lo importante de revalorizar productos y desechos a través del reciclado y la reutilización. Yo, digamos, me encanta ese debate, creo que está bueno dárnoslo, esto de decir, bueno, ¿por qué no empezamos a usar el abono orgánico que surge a partir de como residuo de las actividades ganaderas que empiezan a haber en el valle, ¿no? Y eso es muy probablemente sea beneficioso para la huella de carbono. Quizás no, pero creo que esta es la herramienta para debatirlo con transparencia, con objetividad. Así que bueno, muchas gracias por haber venido. Quedamos atentos a las preguntas, las inquietudes que tengan, y desde ya agradecido. No, si viene Darío, se va. Sí, no estaríamos evaluando el cantidad de riego de carretera ambiental, sino. Sí, ahí empieza a jugar otra huella, que es la huella hídrica, que a veces nos corren por ese lado, pero sí, claramente, por lo menos digamos, hay un gran efecto desde el punto de vista del secuestro de carbono, producto del uso de riego, manto, surco, sí. Y eso se ve en algunos trabajos, esto se va a ver cuando empecemos a tener, sin duda los hay, temas más publicados, los estudios del suelo, de los interfilares, en los cuales hay coberturas verdes y generosamente se aplica agua, se van a ver las diferencias y van a ser, esto que hablamos, son 3 veces lo que estamos hablando ahí. Eso seguro. Por ahí ese es un debate importante, dirige un poquito para que con el tema del uso del agua, que con un manejo eficiente de los riegos gravitacionales, muchas veces se alcanza mayor eficiencia que con riegos mecanizados. O sea, ahí hay un poco una línea bastante fina para trabajar desde lo agronómico, en donde un riego mecanizado no salva ineficiencia. Hay riegos mecanizados que tienen un alto nivel de ineficiencias y te pueden llegar a, por ahí, a disminuir malezas en el interfilar, pero tenés un incremento, al igual que un riego por manto mal utilizado, de exceso de uso del agua o mal uso del agua. También algo para debatir. Sí, de hecho el consumo de energía bajo riego mecanizado es mayor, y ese consumo de energía
demanda un consumo también de combustible, en muchos casos, donde sea electricidad, digamos. Claro, claro. Y, bueno, la verdad que me parece muy bueno el trabajo, ya como una opinión personal. Suma a otros indicadores también que tenemos que empezar a manejar también, como por ejemplo, la biodiversidad que hablaste vos, Sergio, en el momento del interfilar, que podría llegar a ser cosas nuevas que van surgiendo, un abanico de posibilidades que podrían llegar a aportar a que un agroecosistema se empiece a funcionar de manera más armónica y de esa manera quizás sea lo más parecido a un ecosistema natural. Sabemos que no va a pasar eso, pero deberíamos apuntar hacia eso, quizás ese camino a empezar a aplicar conceptos agronómicos apuntando hacia eso, ¿no? Buscar un agroecosistema más equilibrado también. Sí. Bueno, lo que vos decís de la energía, en el trabajo de Vive, por ejemplo, como la energía, al menos lo que dice el trabajo, se usaba de fuente hidroeléctrica, se computó con factor de emisión cero. No sería lo correcto, pero bueno, obviamente el factor de emisión que vos tenés de una fuente hidroeléctrica es mucho menor que si tenés de una termoeléctrica, ¿no? Entonces eso, digamos, a veces también hay, a mí lo que me encanta de los análisis de vida es que como son sistémicos vos podés, hay muchos factores para analizar cuando vos proponés una acción o una mejora que a veces parece que está re buena y no, y a veces parecen cosas que parecen que son malas, pero trabajadas de una forma correcta pueden ser buenas. O sea, un sistema de riego mecanizado que funciona con energía solar o con energía hidroeléctrica, quizás te puede hacer que seas más eficiente en el uso de agroquímicos, de fertilizantes, y eso va a generar una menor emisión, como habíamos visto, menor transporte, menor cantidad de envases. Entonces todo, digamos, creo que lo que está bueno, y a mí me encanta de esta herramienta, es que te permite dejar de hablar en el aire y hablar con cosas concretas. Por eso capaz que me resulta tan cómoda habiendo sido contador, porque como que los ambientales se empiezan a poner menos contadores. ¿Cierto? Y me parece que está bueno, porque enriquece la discusión. Y enriquece las alternativas de solución, ¿no? Discúlpeme, usted no sigue teniendo el título. No van a sacar, con estas cosas un día me lo van a sacar. Dijiste, habiendo sido. Contador rodado y contador de carbono. Bueno, damos por terminado la charla de hoy, la disertación de hoy. Los invitamos para la próxima disertación, también en este formato mixto, y ya es la última, la que cierra el ciclo. Y el tema a tratar en la próxima disertación, que es el viernes que viene, el viernes 19, es el efecto del cambio climático en todo lo que es la sanidad vegetal, tanto desde un punto de vista entomológico como fitopatológico, que bueno, en nuestro sistema productivo, obviamente, un sistema productivo frutícola. Así que los esperamos y gracias por acompañarnos.